buenas tardes, soy Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, nuestra cita habitual de los martes a las 19. Bueno, hoy es martes 30 de enero y poco enero nos espera una semana. Hoy ya fue un día de muchísimo calor. Meteorología anunció una semana bastante complicada, así que hay que cuidarse y a tomar agua. Así que, bueno, el 3 de febrero se cumplen 35 años de la caída de la dictadura y por ende el advenimiento de la democracia en Paraguay. Pasaron 3 décadas y medio y vamos a analizar este tiempo, sus logros, los retrocesos, los status quo, y para eso tenemos invitados de primera línea. Así que ya les saludo a Line Vareiro, politóloga. ¿Cómo estás, Line? Muy bien, Estela. Con gusto estoy acá. Gracias por venir. Gracias por venir. Carlos Pérez, sociólogo. Estela, un gusto enorme estar contigo y el enorme placer de estar con la eminencia de Line aquí. ¿Dónde estaban el 3 de febrero de 1989? Bueno, yo esa vez me acuerdo que dije ya varias veces que me recibí la peor politóloga del mundo porque sabíamos todo que había una movilización, inclusive sabíamos que cuando cierta gente que vivía en la caballería iba a venir a la casa de su prima, entonces era la prima de mami, ya llegó, era saber, pero no para nada significaba la caída de la dictadura de Stroessner, ¿sí? Era el conflicto en el Partido Colorado, que ya se volvió como permanente, ¿verdad?, después. El conflicto en el Partido Colorado y él por encima de esto y que como sea se iba a mantener. Sin embargo, esa noche estaba mi hermano que se tenía que ir a Encarnación con mi sobrina María Clemencia. Y entonces yo les dije, bueno, ya a esta hora ya son las 10, si no, no les voy a llevar a la terminal, si es que no nos vamos ahora mismo. Y les mandé en el ómnibus o sea, nos fuimos a la terminal y ellos se fueron. Claro que fueron alteados en San Juan, pues, lógicamente, pero era una inconsciencia del momento tan importante que estábamos. Y bueno, fuimos con mi mamá y cuando volvimos, estaban Gustavo Riart y Vicky Franco en casa, estábamos hablando, de ahí fuimos a la terminal y ya era claro. Y le llamé a Humberto Rubín y me dijo, mira, Line, sé que salieron las tropas, sé lo que es la caballería, pero no sabemos quién contra quién. O sea, y recién cuando se tomó 1 de marzo, ahí entonces fue claro, porque ya vino la proclama y todo lo demás. Sí. Y fue el día más feliz de mi vida. Yo nunca estuve tan feliz como sin ninguna sombra, como aquel 3 de febrero de 1900. Estuvimos frente al Palacio de López. Claro, estuvimos frente al Palacio de López, sí. Estuvimos por todo. Claro, sí, qué Nadie increíble. nos sacaba de la calle ese Qué día. Increíble fue ese día. Carlos, bueno, eras pequeño. Era pequeño, estaba con 5 años de edad, sí. ¿Verdad? Bueno, entonces por lo tanto todo recuerdo que tengo, digamos que se torna entre algo vago, pero más cómo vivió mi familia internamente, ¿no? Es decir, mis padres son médicos, entonces ellos no conocen de horarios, de nada de esas cuestiones. Recuerdo que estaban afuera porque justamente se tuvieron que ir a atender una de esas cuestiones médicas. Y en ese transcurso ocurre todo esto. Llaman a casa desde una línea baja, nadie entendía bien qué era lo que pasaba. Recuerdo que perfectamente se escuchaban sonidos, se escuchaban bombas, uno efectivamente que no dimensionaba desde los 5 años de edad que tenía, ¿no? Sí recuerdo que a la mañana la televisión, la radio estaba prendida, atenta. Muchos no creían lo que pasaba, ¿verdad? En el sentido que 35 años, casi 35 años que se terminaron así, era difícil de creer en el sentido de algo tan abrupto. Y bueno, luego ya a partir del mediodía, a partir de la tarde, ¿verdad? Yo creo que un sentimiento de alegría, ¿verdad? De alegría, de alivio, era el que estaba en ese entorno familiar, ¿verdad? Que creo que recogiendo también mucho de los periódicos de la época, era el sentir de la sociedad en aquella época, ¿no? Mucha esperanza. Una mañana
con miedo, con descreimiento, algo tímida, pero después a lo mejor al pasar el día uno puede ver ya cómo la gente empezaba a tener esperanza, alegría y esas cuestiones, ¿no? Para salirme nomás, porque me encanta esta brecha generacional, y siempre se dice que es muy difícil explicarle a los jóvenes el valor de la libertad o el valor de la democracia cuando no ha vivido una dictadura. Quizás en eso tenemos deudas, Line, con la memoria histórica, ¿no? Bueno, por lo menos en mi caso hicimos todo lo posible por recuperar la memoria histórica. Realmente trabajamos muchísimo haciendo El precio de la paz, Sí. con Blanche, o sea, esa maravilla. Además, la extensión de todo lo que era educación cívica. Hasta Paulo Freire fue nuestro voluntario en Decidamos, que era hacer con su método algo nacional, Claro. o sea, poder extender a todo el mundo. Entonces, yo sé que es difícil poder comprender lo atrás que estábamos en muchas cosas, pero lo que nunca tuvimos un tiempo como ese, donde hay un espíritu del tiempo. Por eso que más cuesta explicar ese zeitgeist democrático. ¿Sí? La gente, aún las que habían estado con la dictadura por años, querían ser más democráticos. Solo por eso se puede explicar la Constitución del 92. Solo por eso se puede. 54% tenías de colorados, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, desde la mesa directiva hasta todas las cosas y en todo momento, fue realmente una Convención Nacional Constituyente Democrática. ¿Tenés algún punto que vos decís, bueno, justamente la mayoría simple para las elecciones, o por ejemplo? Pero en general, el espíritu del tiempo, ese zeitgeist, era muy grande y eso se extendió por bastante tiempo. Y lo más interesante es que cada paso que se daba fue con dificultades, pero que se resolvía con más democracia. ¿Sí? Aún en los momentos más tremendos, que yo creo que el momento más tremendo fue, bueno, el asesinato de Argaña, ¿verdad? En ese momento fue terrible, pero es el fin de todo ese tiempo, que ya eso ya uno sabe de los libros nomás, de todo el tema militar colorado. Claro. Ahí termina, o sea, con la salida de Oviedo fue la última vez que teníamos un militar en servicio activo metido en política. Si pudiéramos hacer una evaluación hoy, Line, de esos avances, creo que un poco ya hablabas de la Constitución, ¿verdad? Esa constituyente que fue impactante, porque yo como periodista cubrí los 6 meses de la constituyente. ¿Ah, sí? Sí. Y realmente era un espíritu que yo creo que nunca más hubo un espíritu similar, ¿verdad? Entre esos avances, sin duda, la Constitución de 1992, no solamente por lo que se estableció en la Constitución, sino por cómo se logró, sobre todo esos grandes consensos que hubo. Pero ¿qué hubo? Si pudiéramos decir, vamos a rescatar los puntos más importantes de este tiempo, la democracia, pero ¿cuáles son los retrocesos, la contracara? Bueno, retrocesos en ese momento no tenés. Tenés que el 91 tuvimos por primera vez elecciones democráticas para un cargo ejecutivo. Fueron las elecciones municipales que cambió el mapa del Paraguay. O sea, tenía a Yoyito Franco en Fernando de la Mora, Filisola en Asunción. O sea, el mapa había cambiado realmente en 1991. Y en 1900... Allí tenés esto que fue fantástico. La primera elección, y se hacen las elecciones municipales, ¿verdad? Y las de convencionales constituyentes. Esa es tu línea del tiempo. Esta es mi línea del tiempo. Jenny, podemos mostrar eso ahora. Tenemos eso y vos vas explicando. Dale, Jenny. después voy a... Sí, no. ¿Van a poner? Habla nomás, sí. Bueno. Y Jenny, ahí está en pantalla Ahí ya está la línea del la tiempo. línea del tiempo. Entonces,
hubo grandes problemas. Es fundamental que se tenga en cuenta que hubo grandes problemas, pero cada una de esas dificultades se resolvía con más democracia, ¿sí? Hasta el 2012. ¿Por qué? Después tenés la primera constitución democrática de la historia del Paraguay. Hay una frase maravillosa de Carlos Martini, que fue el redactor de nuestro comunicado de Decidamos, que decía: por su origen, por sus procedimientos y por sus resultados. ¿Entendés? O sea, es no solamente por la letra, sino por cómo fue el proceso. Se abrió a la bienvenida de las cuestiones ciudadanas y, por ejemplo, todos los días de la constituyente. Claro, nosotros teníamos un compañero y una compañera, Estela dice, yo me pasé todos 6 meses allí, pero también los pueblos indígenas, sí, totalmente, que se habían preparado durante todo el tiempo con juristas de primera como Modesto Eliseche, por ejemplo. Entonces, vos tenés que en ese momento, y ellos procuraron tener asientos reservados, y no se les dio, ni en el Parlamento, ni en la constituyente, pero finalmente se les nombró asesores con sueldo mínimo. Claro. Y sobre todas las cosas se incorporó sus demandas a la Constitución. Entonces es maravilloso. Yo creo que ¿cuál es lo que fue el defecto? Quizás fue incorporar un montón de figuras interesantes, importantes en el mundo, que acá no nos funcionaron bien. Ponele el ombudsman. Claro. ¿Sí? Bueno, nos pasó a varios países latinoamericanos en realidad. O sea, tenés una serie de figuras, pero era la primera vez que teníamos esa posibilidad. Porque hay gente que me dice, no, la de 1870, pero estábamos en plena ocupación, en plena ocupación aliada. No había posibilidades de libertad. O sea, lo que hacíamos era adoptar medidas y normas y leyes de otros lugares. Esta no. Ese artículo 46 donde dice no se admiten discriminaciones y va entre puntos, o sea, el de la igualdad, y no se admiten discriminaciones. Es una maravilla, no excluye a nadie. Al no tener una lista ahí, no excluye a nadie, aún en aquellos que no se podía pensar en ese momento. Entonces, ¿qué es? La discriminación es yo te hago perder derechos. No, yo no te quiero, no, claro, pasa por allí. Y entonces, ese espíritu, ese zeitgeist de la constituyente fue algo maravilloso. Y todo se fue resolviendo así hasta el 2012. El fin de los avances es con la caída de Fernando Lugo. Y lo que en estos días me di cuenta, y eso después podemos ir hablando más, yo me di cuenta que allí creo que el Partido Liberal selló la dificultad para convocar ampliamente a la ciudadanía paraguaya. Es notable, pero ese 2012 significó una serie de cambios demasiado importantes. Ahí deja ya el tiempo porque tuvimos muy malos gobiernos, el de Unidad Nacional fue un desastre. Pero cada paso se avanzaba con una tremenda dificultad, con muertes, con todo, pero era una cuestión más avanzada. De ahí en más cambia el panorama y entramos en tu especialidad. Sí, Carlos, justamente analizadas sobre todo crimen organizado, ¿verdad? Entonces diríamos es el lado B de nuestra historia, de lo que nos está contando el INE, de los avances institucionales, pero en algo no solo no avanzamos, retrocedimos. Sí, totalmente. Yo creo que retrocedimos, yo creo que se complejizó, también se está extendiendo de una manera preocupante. Ahora acabamos de terminar justamente un estudio de caso que llevamos con una comunidad indígena y ellos te cuentan perfectamente la dinámica de sometimiento que tienen con el narcotráfico. Es decir, ellos te dicen, acá vienen y nos matan porque saben los narcotraficantes que justamente somos sujetos de menos derecho, ¿verdad? Y cómo una realidad injusta se vuelve aún más injusta dentro de los sectores más vulnerables, ¿verdad? Lo interesante de la cuestión digamos, de lo que son los estudios que llevamos con el narcotráfico, el crimen,
organizado, es cómo el Paraguay se va complejizando cada vez más, ¿verdad? Es decir, la cuestión del narcotráfico, la cuestión del contrabando, la cuestión del tráfico de armas, el lavado de dinero, ya existía en los periódicos de los 60, de los 70, de los 80, pero a partir de los 90 es cuando es que tiene un crecimiento exponencial, ¿no? Eso se debe mucho a los que justamente eran los patrones de frontera, ¿verdad? Que tenían el dominio territorial de lo que es Amambay, y luego eso a partir del 2001, del 2002, se complejiza muchísimo más ya con la entrada de grupos brasileros, criminales como el PCC, como el Comando Vermelho, que vienen a poner otra lógica, ¿verdad? La lógica hoy en día ya no es más tanto a lo mejor la lógica de la marihuana. ¿Por qué? Porque la marihuana es muy difícil llegar a transportar en gran volumen, porque justamente ocupa un gran volumen y el precio de venta es muy bajo. Entonces uno puede ver los informes fiscales, uno puede ver los decomisos, uno puede ver también los laboratorios clandestinos que están en el Bajo Chaco, en el que en el Paraguay no se hace cocaína de forma directa, pero sí se multiplica. Entiéndase, 10 kilos de pasta base se juntan con sustancias químicas que se convierten en 50. Entonces, el Paraguay hoy en día, dentro de lo que es la lógica de la cocaína, se puede ver lo que es esa complejización, ¿no? Es decir, estamos pasando a sustancias más peligrosas, estamos teniendo nuevos roles, se están viendo afectadas poblaciones más vulnerables y estamos cayendo en una lógica del crimen organizado a gran escala. Por algo el Paraguay en el último informe salió como el cuarto país con mayor presencia del crimen organizado. Decías, como una línea del tiempo también, en los 90 se empieza a complejizar. Con eso no estamos diciendo que durante la dictadura de Stroessner no había narcotráfico. No, de hecho, antes que empiece el programa estamos hablando con la profesora Line, que ahora justamente estamos haciendo la historia del narcotráfico en Paraguay. Y nosotros encontramos el origen del narcotráfico en el Paraguay no con Ricord, que es donde la mayoría de los... Claro, que te da ese como el punto de partida. Particularmente, Ricord fue el caso más conocido y también fue el caso que más trascendencia tuvo porque, bueno, vino una orden de extradición de los Estados Unidos y salió en revistas importantes de los Estados Unidos lo que fue ese caso. Pero nosotros encontramos las primeras plantaciones de marihuana en Paraguay a finales de la década de 1950 y 1960 en Pedro Juan. ¿Por qué en Pedro Juan? Porque venía toda una onda prohibitiva de Brasil que estaba haciendo ilegal a la marihuana. La marihuana en aquella época en Brasil estaba en Recife, estaba en Bahía, que eran dos ciudades portuarias, son dos ciudades portuarias muy grandes. A partir de 1930 se ilegaliza la marihuana en Brasil y cambia el cultivo. Se deja de tener el monopolio del cultivo en esas zonas y va a una zona más marginal que justamente era Mato Grosso, en el cual antes estaba el dominio de la empresa Mate Laranjeira. Encontramos una noticia de un medio brasilero a finales de la década de 1950 que dice: Punta Porá sustituye el mate por la marihuana para sobrevivir. Y a partir de esa época, justamente ya vemos cómo esas plantaciones de marihuana que vienen de la onda prohibitiva del Brasil llegan a un territorio en el que la marihuana todavía no era ilegal. La marihuana recién se legaliza en Paraguay con la política norteamericana en los 60 de Nixon en el 72 o en el 73. Pero en los 50, en los 60, no era. Entonces en Paraguay se encuentra el territorio perfecto. Esa es la primera época. Bueno, la segunda época ya son los jerarcas militares, ¿verdad? Que llevan el monopolio del narcotráfico dentro de la sala de lectura de documentos desclasificados de la CIA.
la CIA en el año 1985 lanza un documento que es hermoso en el sentido del valor que tiene. Y sacan 20 perfiles de 20 personas que pueden sustituirle a Stroessner en el año 1985. Y cuando llegan a la parte de Andrés Rodríguez, dicen, es muy difícil que él pueda hacer un golpe porque él es el mayor beneficiado por la ilegalidad que tiene en una estancia en el Chaco. El propio informe de la CIA desclasificado te habla de eso en el año 1985. Más allá de lo que es el informe, eso te muestra la complicidad que había y cómo el narcotráfico se llevaba por los jerarcas militares durante todo el régimen. Cae el régimen y aparecen los patrones zonales. Una pregunta que yo tengo. Sí. Viste que hay un momento, vos tenés el golpe, tenés Rodríguez y tenés Oviedo sobre todo, ¿verdad? Con quien se dan estos gobiernos bicéfalos. Nosotros estamos en el tercer gobierno bicéfalo, pero el primero fue Guasmosi Rodríguez. No, Guasmosi Oviedo. Claro. Y termina en una gran cosa, que tenía una condición muy especial. La inteligencia de la INO para acercarse a Guasmosi y armar el pacto de gobernabilidad, de manera que Guasmosi no estaba solo cuando rompe con Oviedo. Y vienen desde el secretario general de la OEA, etcétera. Se da un respaldo internacional a eso. Pero ellos también aparecían como vinculados con el narcotráfico, ¿verdad? Esa era... Y para mí el fin de la transición, y ya después es la democracia que tenemos, es la democracia paraguaya, es el fin de la transición es cuando él pasa a retiro. Es decir, después de esto pasa a retiro y es la última vez que hay militares en servicio activo en cuestiones políticas directas de poder político en el Paraguay. Hace la trampa en el Partido Colorado, levantó al diario Patria, etcétera, que hasta ahora la gente confunde aquella gran trampa interna con que hubo trampas en las elecciones generales, lo que no es cierto. Ganó Guasmosi. Y eso nos marca muchísimo y de manera tal que nunca vamos a entender bien lo que pasó. Pero ya con el gobierno Oviedo, el más votado, 54%, y no dura sino 7 meses, porque el asesinato de Argaña fue un límite ético para el Paraguay. Es muy notable. Era inimaginable que me vaya a pasar en la calle con todo el riesgo protestando por una cuestión al profesor Argaña. Y así fue tan importante, muertos y heridos en la plaza, etcétera, pero eso dio una fuerza muy grande de nuevo para la democracia. Lo único, ¿sabes qué es lo que nos fundió? Nos fundió el tema de que se terminó la idealización de la unidad nacional. El gobierno de la unidad nacional fue un desastre. O sea, el gobierno de Lucho González. Pero te digo nomás, a ellos la gente les consideraba metidos en el narcotráfico. Sí. Lo que vos decís de Coso, pero también se decía de Oviedo, ¿verdad? Se sabía, como se decía, se sabía. Tengo la suerte, a pesar que todos mis familiares no me quieren mucho, porque tengo todos los diarios del Paraguay desde 1979 hasta el 2009. Imagínense el volumen que es eso en mi casa, ¿verdad? ¿Tenés físicamente? Tengo físicamente, ¿verdad? Tengo una hemeroteca muy grande y uno puede ver en los 90 lo que era la prensa periodística en Paraguay, la prensa escrita. Claro. Estaba Hoy, estaban Noticias, estaban los semanarios, estaban incluso hasta periódicos un poco irreverentes, como podría ser La Corbata, ¿verdad? Y hay un punto de inflexión del narcotráfico y los militares que es Parque Cue, en los 90. Claro. ¿Por qué? Porque Parque Cue expresamente se le acusa a Rodríguez de que ese avión, de una manera directa, tenía una relación con él.
Y a partir de ese punto uno ve cómo las notas empiezan a cambiar. Cada vez se ve más a militares que caen presos por ni siquiera un narcotráfico, un microtráfico. Y uno ve cómo esos patrones zonales, y al decir patrones zonales estoy hablando de Morel, estoy hablando de Fat Yamil, estoy hablando de Mota, estoy hablando de Rosati, hasta el 94, hasta el 95, cada vez empezaban a ocupar más los titulares, o cada vez empezaban a tener más preponderancia. Hasta que después, justamente también por presión de los Estados Unidos, viene toda la que es la política de lavado de dinero, que en aquella época estaba muy relacionado al narcotráfico. Y uno puede ver perfectamente cómo a partir del 96, 97, 98, todo lo que era el estronismo que estaba todavía ahí en esos medios de prensa, se empiezan a acusar entre todos. Uno ve que Blas N. hace una declaración en el diario La Nación y dice, tal persona es un narcotraficante. Y esa tal persona dice, no, el narcotraficante es ese general. Es decir, uno puede ver en los 90 perfectamente cómo en esos primeros 5 años el narcotráfico, y perdón por el término rápido, se sale de los jerarcas, pasa a los patrones zonales, y desde el 95, 96 hasta el 2001, como entre esos militares que todavía estaban ocupando algún tipo de cargo, de gestión o de cuestión pública, empiezan a acusarse entre todos. O sea, podríamos decir entonces, Carlos, que empieza la dispersión del poder ahí, en el manejo de los negocios. ¿Sabes lo que pasa? Nosotros, si vos pensás en términos de democracia actualmente, tenés elementos que son centrales, ¿verdad? Vos tenés que tiene que haber pluralismo, que es central, pluralismo, y por lo tanto tenés que tener elecciones competitivas, tenés, o sea, una serie de elementos. ¿Y qué es lo que puede ser el pluralismo? Bueno, político, territorial, porque esa fue una conquista que por primera vez además se eligieron cargos ya directamente ejecutivos, y la tercera es la de género. O sea, pasa a haber igualdad de las mujeres y tiene que haber mujeres, y es parte de la agenda. No es una cuestión sin importancia, porque hace al concepto del pluralismo. Pero también esto hace que haya una dispersión muy grande, sobre todo cuando no se logra un éxito. Hay muchos periodistas que se jugaron por el tema municipal. Sí. Y que ahora, en estos días, con el debate que existe, ellos se jugaron porque se pase ese almuerzo escolar a los municipios, que eran como la descentralización y la esperanza que íbamos a poder tener. Y hay una serie de ideas magníficas que en otros lugares funcionaron y acá no funcionaron. Y entonces vos tenés ese periodo que vos decís de los 90, y de hecho recién se despega, yo creo que como gobierno importante, transformador, con Nicanor Duarte Frutos. Y posiblemente puedan ver ustedes una diferencia en el tiempo Nicanor y Lugo. Y después de nuevo es otra historia. Recordando que Lugo también, de justamente lo que decía Line, de esos avances que teníamos, fue la primera transición de un partido político a otro contrario, que no fue o por golpe de Estado o que fue por elecciones, ¿verdad? Lo que decía Mauricio Schwarzman. Normal. Claro, lo que decía Mauricio Schwarzman, yo puedo entender la historia del Paraguay desde cuartelazos. Claro. Porque siempre fue a través de cuartelazos o levantamientos, golpes de estados o conspiraciones. No había lenguaje democrático. Bueno, con Fernando Lugo eso ocurrió por primera vez. Yo creo que ahí hubo un avance culmine también. Y una cuestión muy curiosa, mi sobrina Clemencia hizo su trabajo de tesis de licenciatura, y ella lo que encuentra es que los partidos políticos se vaciaron. Y entonces pasan mujeres a ser presidentas de los partidos. Lilian Samaniego en el Partido Colorado, Amanda Núñez en el Partido Liberal. O sea,
vos tenés una serie de cosas que pasan en ese momento que significan transformaciones enormes, porque no había un programa que así sea, y eso no se repite después. Pero fue un momento, por eso el tema de la victoria de Lugo tenemos que estudiar, y ese 2012, que yo creo que es un corte, y empezamos con los retrocesos. De repente parece que se va a avanzar y en algún aspecto no se retrocede, pero en otros creo que a partir del 2012 es que tenemos este avance, la caída de los techos de las escuelas, que para mí es todo un símbolo. Bien, ahora yo voy a hacer un breve corte comercial y a la vuelta de la pausa seguimos con este interesantísimo diálogo sobre los 35 años de democracia. Bien, volvemos aquí en Contexto, nuestra cita habitual de los martes. Bueno, estamos hablando sobre los 35 años de democracia, que en esta fecha es exactamente el mismo lapso, diríamos, que la dictadura. 35 años de dictadura, 35 años de democracia. Line, hablemos de la oposición, el rol de la oposición en estos 35 años. Y hay algunos que dicen que el pacto de gobernabilidad entre el entonces presidente Wasmosy y el líder de la oposición de entonces, Domingo Leino, fue un error porque marcó como un derrotero de la participación de la oposición en el Estado. Y al final, como que empezaron a clonar las mismas prácticas que el Partido Colorado. ¿Eso fue un error o un acierto? No, para mí fue un acierto total. O sea, hay varios autores, inclusive muy buenos, que consideran eso, que fue un error. Sin embargo, para mí el problema es el siguiente. Lo que huele Laino es el poder, no lo tenía Wasmosy de hecho, ya que él hace un fraude había ganado Argaña las internas del Partido Colorado, y entonces inclusive llevan las actas, ¿verdad?, descaradamente al diario Patria, etcétera, y es un golpe interno en el Partido Colorado. Ahí es el famoso llanto de Diógenes Martínez. De Diógenes, sí. Entonces, ese momento fue fundamental. Y lo que hace Laino es, no me preocupa, porque claro, la oposición gana en el Parlamento. Y entonces lo que hace es el pacto de gobernabilidad. Claro, se aprovecha también una debilidad del Partido Colorado. Aprovecha una debilidad del Partido Colorado, pero para fortalecer la parte cívica de los civiles. Y resulta que terminar con el poder militar como determinante de la política en Paraguay. Vos estás hablando de cuándo. Elecciones de Wasmosy son el 93, ¿sí? Y el 96 es ya el conflicto definitivo Wasmosy con Oviedo. Y es el pase a retiro de Oviedo. Y ahí termina todo ese ciclo tremendo del poder militar decidiendo en el Paraguay. Para mí es muy comprensible ese poder militar en realidad, porque fue tanta la humillación y el poder de la Mate Laranjeira, era la única brasilera, pero Casado, Sastre, Pinasco, Lamianovich, control del río, control de absolutamente todo. Ya terminada la ocupación, resulta que el Paraguay era lo que se puede llamar un fenómeno neocolonial, y recién se sienten independientes de nuevo con el tema militar, guerra del Chaco, etcétera, ¿verdad? Cambia el panorama, el espíritu en Paraguay. Pero lo que no tenés vos es democracia. Vos tenías gobiernos civiles, tenías elecciones de diputados, etcétera, pero no eran efectivamente un fenómeno democrático, porque cada rato se cortaban por estas cuestiones. Entonces, eso es lo que permite que Wasmosy en el momento del conflicto de intereses con su jefe, su gobierno bicéfalo, dos cabezas, esa cabeza que era el poder fáctico no puede con el poder institucional cuando todo el país pasa a apoyar a Wasmosy. No era por amor a Wasmosy, era porque se estaba defendiendo la institucionalidad, y vos tenés que vienen todos acá
y Gaviria fue el primero que llegó, pero viene y tuvo el gran apoyo, cosa que jamás Juan Mossi se habrá imaginado que iba a tener un lugar semejante, y con eso yo creo que está agotado aquel pacto de gobernabilidad efectivamente, que hoy en día es otra cosa, como muchas cosas siguen siendo las mismas instituciones, pero nunca logramos nosotros ni el Estado de Derecho ni una efectiva división de poderes del Estado. ¿Por qué, Line? No, yo creo que hay muchos problemas. Sí, yo creo que sí avanzamos en pluralismo, sí avanzamos en elecciones. Nos pasamos la vida con Sacán haciendo el control y efectivamente las elecciones reflejaban esto. No con la Junta Electoral Central, con el Tribunal Electoral, pero es completamente diferente todo lo demás. Yo no se logra. Y creo que ese pacto de gobernabilidad es el que ya está agotado actualmente, ¿sí? Porque es otra cosa. Si vos mirás ¿cómo te diría? Desmoralización del manejo de los bienes públicos. Es muy difícil poder comprender el manejo de los bienes públicos. Y si vos tomás solamente el Parlamento, es un ejemplo de lo que no debe ser. Estuve leyendo en estos días justamente la ética protestante, la ética, el espíritu del capitalismo de Weber. ¿Y por qué? Porque él dice, hay muchos capitalismos, pero el que funciona con ciertas normas y donde su ética es la ganancia, pero sin la explotación, o sea, pone todas las cosas en su lugar. ¿Y qué es ese espíritu del calvinismo y de todo este protestantismo? Te hace comprender verdaderamente por qué se producen estos fenómenos. Es un texto ya viejo, pero es maravilloso realmente, es uno de los fundacionales de la sociología. Y yo creo que nosotros tenemos que poder entender esta nueva fase, que no se aclara nada. Nosotros no tenemos ni efectiva división de poderes del Estado, ni Estado de Derecho. Es lo que no funciona. Por eso hasta hoy no tenemos condena al asesinato de Rodrigo Quintana. Ese es ¿sí? Vos tenés momentos que marcan la historia. Y el momento cuando no se puede solucionar una cuestión tan importante, porque nunca se había invadido así un partido tradicional como el Partido Liberal, y ese asesinato de ese muchacho, y queda allí con la responsabilidad de quienes tenían el poder efectivo. Esa era la responsabilidad, no seguramente el que disparó, que ni siquiera sabemos quién. Claro. Carlos, hablabas de un material que van a presentar, que son los 5 momentos. Sí, bueno, el material se llama 1989, 5 momentos. Lo estamos presentando hoy de forma digital y gratuita a través de las páginas de la Sociedad Paraguaya de Sociología. Y lo que hicimos es, tomamos el año 1989 en 5 partes. Y digitalizamos los periódicos completos, no solamente el hecho, sino todo para justamente poder contextualizar el hecho dentro de lo que eran las otras noticias, ¿no? Claro. Y los 5 momentos que tomamos, por lo tanto los 5 periódicos que tomamos, fue Diario Patria, del 2 de febrero de 1989, para ver un poquitito lo que era esa, entre comillas, ese paraíso estronista desde el estronismo. Hasta el 2 de febrero Patria hablaba de lealtades, de tenemos que felicitarle a tal político colorado de Santaní que fue un leal a Alfredo Stroessner. Noticias de ese tipo, ¿verdad? Luego el segundo periódico que digitalizamos y por lo tanto ya es el segundo momento, es el diario del 3 de febrero de 1989, que se publicó a la mañana, en el que había tanto miedo, había tanta incertidumbre de que no hablaban de golpe de Estado, no hablaban de derrocamiento, hablaban simplemente de un levantamiento en la caballería. Y que Alfredo Stroessner... ¿Qué periódico era es ese? El Diario.
el de diario quién era Noticias, eso? ¿verdad? Pero el nombre, llamaba. el nombre Ok. era El Diario, Sí, digamos. sí, pasa que era un diario vinculado a la familia Bo, Así es, claro, así y es. muy vinculado al Exactamente. electronismo. Sí. Luego, el tercer momento que elegimos ya es Última Hora, que se publicaba por la tarde, en el que sí Bien. ya habla de renuncia, incluso recoge los testimonios de Rubén Vareiro Sayer, que estaba en París, de Augusto Roabasto, ¿verdad? Le hacen también pequeñas entrevistas a 6 referentes políticos de la oposición. Pero eso es del 89 Es también. es del 3 de febrero del 89, Jenny, pero ahí por la teníamos tarde. la tapa para mostrar. ¿Verdad? Sí. Y el cuarto momento es el periódico El Cambio, ¿verdad? Que es el número 1 que sale en abril. Ahí está, ese fue del 2 de febrero, el 4 de febrero. No, ¿verdad? este es del 3 de Este es febrero. del 3 de febrero, Que sí. sale ya por la tarde. Ya ¿verdad? sale por la tarde, claro. Claro, ¿verdad? Porque Última Hora justamente En salía esa por la época tarde, era en aquella vespertino, época. sí. En el que ya pero incluso hasta, por ejemplo, si vemos el copete inferior, hasta ya se hacen chistes, ¿no? Sí. De qué golpe, de qué cambio, cuándo ocurrió esto. Lentamente ya estamos viendo, ¿verdad? Cómo, Claro. cómo esa prensa ya empieza a liberarse, para decir de cierta forma, ¿no? Luego está el cuarto periódico, que es El Cambio, que era el periódico del PLRA. ¿Y por qué tomamos El Cambio? Porque es el periódico de la oposición, ¿no? Entonces vemos a intelectuales muy importantes, ¿verdad?, de que hablaban sobre las expectativas que tenían, sobre las demandas, sobre lo que esperaban, entrevistas a profundidad a Resc, a Laíno, a José Luis Simón, ¿verdad?, que estaban expresando, ¿verdad?, las ideas desde la disidencia, por decir de cierta forma. Y el quinto periódico que escaneamos es el anuario del diario Hoy, del 30 de diciembre de 1989. ¿Por qué? Porque justamente se resume un año en el cual, se toca la cuestión del estronismo, se toca lo que fueron las elecciones, o digamos, no las elecciones, sino ese debate per se que había y los primeros días de Rodríguez en el poder. Entonces son 5 momentos del día antes, la mañana, la tarde, 2 meses después y a final de año. Todo 1989. Ese material es gratuito, hoy la gente puede acceder. Eso es lo que yo creo que vos tenés que decir, dónde la Sí. gente tiene que... Ese material es gratuito. Uno entra en la página de la Sociedad Paraguaya de Sociología, que es sociologiaparaguay.org. Y en la primera página ya está para descargarse. www.sociologiaparaguay.org. Y ahí ya está. Me quedan 3 minutos y voy a me quedé copiar. una idea, Line, contigo cuando dijiste el asesinato de Argaña fue el límite ético que marcó, diríamos, una especie de punto de inflexión en nuestra historia. Yo sé que nos quedan 3 minutitos y me gustaría... este momento necesitamos un límite ético, no estoy hablando de ningún magnicidio ni nada, pero estamos en un momento crítico como para decir necesitamos un acontecimiento que marque un límite ético o no. Y yo sobre todo no sé cómo es la ética en este momento. ¿Sí? En este momento nosotros tenemos una degradación política muy fuerte porque no es solamente de los que gobiernan, sino a mí me impresionó mucho porque yo en realidad hay gente a la que le tengo hasta cariño, que se lo puedo escuchar a gente que tiene el mayor desprecio de los suyos, de su origen, para ambicionar lo top, que nunca van a ser. Claro. Es algo muy tremendo y eso además reproducido una y otra vez en el poder más plural del Paraguay, que es el poder legislativo. Entonces, sabiendo que no tenemos un poder judicial en serio que haga justicia, por lo tanto, ese es nuestro problema para que haya Estado de Derecho efectivo, para que eso pueda funcionar. Y yo no creo que estemos ante un límite ético. Pueden producir cosas, pero en este momento siento que lamentablemente se comparten esos valores degradados. Posiblemente se necesite algo que
pueda responder efectivamente, como hubo ahora con todo este tema del Poder Legislativo, una reacción de la gente porque se sintió enojada, pero se sintió enojada con Beto Velar, por ejemplo, porque estaba ofendiendo a su propia gente. Claro. Eso es lo que yo no quiero ser. Yo quiero otra cosa mejor para mí. Y lo mejor es esa degradación corrupta del manejo de los bienes públicos. Entonces, es muy fuerte lo que estamos viviendo en este momento y yo lamentablemente no veo una fuerza verdaderamente que ya seguramente se va a conformar, pero en este momento una alternativa efectiva y creíble que pueda decir vamos a poder construir una alternativa política que es absolutamente necesaria. Y creo que lo que nos mostró Cruzada Nacional no pudo, o sea, tenés la degradación, el fin del Frente Guazú como tal, la única que subsiste. Y es muy interesante, sí, eso, que con la preferencia pasan las mujeres a ser las más importantes de la oposición, o sea, el símbolo de la oposición son 5 mujeres, ¿no? Y por Cruzada Nacional la que rescata todo es justamente también Yolanda. Sí. Entonces, tenemos unas situaciones de cambio, pero no es suficiente para la institucionalidad. Tenemos que hacer un gran trabajo de transformación institucional del Paraguay. Sí. Lini Mareiro, muchísimas gracias. Carlos Pérez, sí. Muchísimas gracias. No, por favor, un gustazo. Bien, nosotros continuamos con nuestro bloque que va hasta las 8:30 y les invito luego a escucharle al general Alfredo Machuca. Él también nos va a hablar de aquella noche de la Candelaria y, por supuesto, qué quedó de aquel espíritu del 2 y 3 de febrero de 1989. A la vuelta de la pausa. Bien, minutos para las 8 de la noche. Ahora estamos en el último bloque de nuestro programa aquí en Contexto, en Noticias Paraguay. Bueno, estamos recordando los 35 años de democracia y en este bloque tenemos como invitado al general Alfredo Machuca. ¿Cómo está, general? Muy bien, Estela, muchas gracias por la invitación y mi respeto para vos y para toda tu amable audiencia. Bueno, en 1989, general, eras capitán de caballería. Yo era capitán, tenía 34 años. 34 años. Recuérdenos esa noche. Y realmente, vamos a poner en contexto, un poquito, ¿verdad? Nosotros estábamos al tanto de que íbamos a llevar adelante una operación, pero no sabíamos los detalles, no sabíamos mucho de esa operación. Estábamos al tanto porque al ser capitán, los capitanes somos los que tenemos las tropas. Y teníamos instrucciones que estábamos realizando en donde se intensificaba mucho lo que es el armamento y tiro. Y no es muy común que en los meses de enero se dé esa parte tan intensiva de una instrucción de armamento y tiro. Lógicamente, se estaba visualizando, la superioridad estaba visualizando una operación en donde íbamos a ser empleados. Como unidad de caballería, yo estaba en el RC4, acá Carayá. Y mi comandante era el entonces coronel Oscar Díaz del Mas. Él fue Carlos IV. Y entonces, en ese contexto, nosotros nos estábamos preparando, hemos hecho varios reconocimientos en ciertas áreas objetivos, sin acercarnos mucho, con diferentes tenidas, a veces muy de paisano, y cosas así, que hacía posible el reconocimiento y un poco también cómo brindar seguridad, que son las misiones típicas de la caballería. Pero en ese caso, en particular, íbamos a llevar el esfuerzo principal, había sido. Eso nos dimos, a medida que iba llegando, nosotros decimos el día D, la hora H, que debería haber sido, como la operación se llamó, Operación 33,
¿Por qué? Porque iba a ser el 3 de marzo a las 3 de la mañana. Así se llama. Se adelantó un poco. Porque surgió lo que nosotros también llamamos lo imponderable. Claro. Entonces decidió, alrededor de las 21:30 horas, se decidió iniciar la operación, así como estábamos. Y bueno, y al final nos enfrentamos con los camaradas. Eso es muy triste, Estela. No somos tan culpables al ser subalternos, ¿verdad? Con esa grave jerarquía, claro, era producto de una circunstancia que nos tocaba vivir a nosotros, como profesionales de las armas en aquel entonces. Ojalá nunca más se repita, porque realmente no se olvida. No se olvida. Conste que en mi regimiento, el regimiento donde yo estaba en reserva en principio, porque tenía la misión de reforzar las acciones del RC3. Y el RC3 llevaba el esfuerzo principal justamente con el RC2. El RC3, un eje de avance, vamos a materializar por la avenida General Santos, ¿verdad? De España a Mariscal López. Y el RC2 debería venir hacia Eusebio Ayala, donde está el hospital de trauma, hacia Mariscal López. Entonces, ellos ahí fueron desplegados para llevar la acción principal contra el área objetivo, que fue el escolta. También, lógicamente, la operación no prevía solamente esa parte, ¿verdad? También la Marina tuvo su área objetivo, básicamente materializado por la Policía Nacional, por la institución policial, la Jefatura de Policía y el Palacio de Gobierno. Y la Fuerza Aérea también, el aerotáctico, estaban totalmente con la intención del líder de aquel movimiento, el general Andrés Rodríguez, a la sazón comandante del primer cuerpo de ejército. Y realmente era un día, vivimos un tiempo, un momento, por lo menos 3 o 4 semanas de mucha tensión. ¿Usted sabía a lo que iba, pero sus subalternos? Pero justamente por eso yo también era subalterno. Claro. Y la información iba bajando conforme a que iba acercándose el día, claro, de la hora H. Eso es normal, eso es parte de los principios, doctrina y fundamentos de empleo. Que usted se estaba yendo a hacer un golpe de Estado. ¿En qué momento se enteró? ¿En qué momento usted ya sabía que iban a derrocar los Stroessner? Bueno, en realidad nosotros los capitanes ya supimos por lo menos una semana antes. Una semana antes. Por lo menos, sí. Cuando le dijeron eso, cuando usted se entera de esa misión, ¿qué sintió? Y realmente en aquel momento nada fuera de lo que un capitán podría sentir. Pero no sintió miedo, caramba, estaban por derrocar a un hombre con un poder omnímodo. El miedo es inherente a la persona humana. Todos tenemos miedo, más todavía cada uno otra vez tenemos una situación particular, ¿verdad? Claro. En mi caso, por ejemplo, yo tenía ya 4 hijos en pie y uno que nació el 16 de febrero. O sea, caramba, estaba ya cerquita. Sí. Entonces, y otros camaradas también pasaron seguramente, si no la misma cosa, a lo mejor peores cosas inclusive. Y los camaradas que estaban también en la escolta, los que estaban en la policía, los que estaban en el Palacio de Gobierno, y todos vivíamos un momento de tensión muy fuerte porque realmente o conquistábamos a la buena, cosa que no iba a ocurrir, sin disparar un tiro, porque en principio la intención, pareciera ser, del comandante era esa. Justamente empezar a las 3 de la mañana cuando todos estaban descansando, durmiendo. Sorpresa. Y una sorpresa total. Sin embargo, no se pudo dar eso. ¿Por qué? Porque el señor general Stroessner, mi general Stroessner, disculpe que yo me maneje así, pues, es la estructura formativa que nosotros tenemos. Usamos el adjetivo posesivo cuando nos dirigimos a un superior. Y el señor general Stroessner fue nuestro comandante en jefe en su momento también, ¿verdad? Fue presidente de la República, fue comandante en jefe. No nos corresponde a nosotros juzgar su conducta, ¿verdad? Estoy hablando como capitán, ojo, como oficial del cuadro permanente. En ese momento entiendo, pero ahora como civil supongo claro, que ya tiene como otra civil, opinión. Como civil podemos, cuando guste, yo puedo acompañarte en un programa y podemos hablar un poco sobre todo este tema que se está tocando permanentemente cuando va llegando el 2 o 3 de febrero para olvidarse a los 8 días. Y seguimos en la misma vorágine en donde no solucionamos nada. Al final,
¿de qué valió tanto esfuerzo, tanto sacrificio y hasta vidas humanas? Yo conté los muertos. Eso le iba a Estela, preguntar, porque yo conté los entiendo muertos. que usted le tocó la amarga tarea de contar los cadáveres, ¿no? Sí, así ¿Cómo es. fue eso? Y una vez que en las grabaciones se escucha en un momento dado a mi general Oviedo, se le escucha pedir refuerzos para consolidar el área objetivo y para dejar ya de parlamentar entre el general Rodríguez, con el jefe de Estado Mayor en aquel entonces, con un tío mío, con el general César Machuca Vargas también. Estaban parlamentando ellos y en un momento dado en la grabación mi general Oviedo dice que nos están queriendo hacer perder el tiempo nomás, esto ya hay que terminar, ya es hora que termine, y solicita refuerzos para consolidar. Y nosotros éramos eso, el RC4 debería de acudir a ese llamado, y eso me ordenó a mí mi comandante, y alrededor de entre las 12 y la 1, no recuerdo muy bien, llegamos nosotros al área objetivo y fuimos empleados en un sector y se consolidó el objetivo, amanecimos ahí, amanecimos enfrente. La gente, bueno, se está viendo, parece, en las fotos. En las sí. fotos, ¿verdad? Pero justamente estos cascabel, el cascabel que está ahí, el teniente que levanta la mano de Alfredo Provinciáñez, ¿verdad? Que estaba en el RC2 en aquel entonces. Y bueno, realmente parecía como que terminó un partido de fútbol que se había dado en la cancha Olimpia, y un partido internacional, no cualquier partido, porque se llenaron de gente alrededor de toda esa área que para nosotros era un verdadero problema, ¿verdad? Porque no se consolida tan pronto un objetivo así, ¿verdad? Si bien es cierto, la Marina ya controló la parte de la policía y la parte del Palacio de Gobierno, y la aviación ya, incluso a la madrugada, sobrevolaron tanto los aviones, los Avantes, como dice mi general Rodríguez en un momento dado, y también hay que tener en cuenta los elementos aéreos de la Marina, también sobrevolaron en un momento dado. Entonces se iba consolidando, y también haciendo un poco lo que nosotros llamamos técnicamente la limpieza del objetivo. Eso implica justamente realizar esas tareas esenciales, entre ellos estaba justamente trasladar los heridos y trasladar también los fallecidos. Y yo en mi función de capitán, de comandar una tropa de aproximadamente, no era mucho porque estamos hablando de una operación no convencional. Entonces, si yo te hablo de un escuadrón o compañía, su equivalente en la infantería, cualquiera puede decir, bueno, tiene que tener 90, 100 hombres. No, en un ambiente operacional no convencional puede tener hasta 2 hombres nomás, puede tener 10 también, puede tener 20. Lo importante es la finalidad, ¿a qué va? ¿Y qué es lo que pretende? Eso es lo importante. Bueno, en este caso yo tenía un poco más de 30 hombres conmigo y amanecemos ahí. Entre todos, le voy a citar a uno que me disculpe, ¿verdad? Mi general Saracho, Santiago Saracho, él era jefe de operaciones, él vive todavía, él era jefe de operaciones del golpe. Entonces él estaba ahí también con nosotros, estábamos en la guardia de la escolta, cuando en un momento dado, eso de las 8 y tanto, no recuerdo bien, pues no miré el reloj, me dice, Machuca, toma unos cuantos hombres y me sigue. Entonces yo, que tenía mi personal ahí cerca, teníamos un vehículo, le sigo con una camioneta. Y nos vamos directo al hospital militar. Yo le sigo a él y se va al hospital militar. Había recibido la información de que Carlos iba a ir al hospital militar. Mi general Rodríguez iba a ir con todos los Carlos, con todos los Víctor, iban a ir al hospital militar justamente para verificar cómo se estaba tratando esa situación de los fallecidos. En el hospital militar en aquel entonces, en el medio mismo del patio teníamos el laboratorio y detrás teníamos una capilla. Y en esa capilla, ahí dentro de la capilla, se pusieron todos los féretros. Y yo también era un poco de equitador y esa cosa, entonces el general Rodríguez me ubicaba muy bien a mí. Y cuando llega él, yo estaba al lado de mi general Saracho, en aquel entonces coronel, lógicamente, ¿verdad? Jefe de operaciones del golpe. Estaba yo al lado de él, pues, establecimos una especie de seguridad, ¿verdad? Perimetral ahí, y yo estaba en la puerta. Llega mi general Rodríguez y con todos los Carlos y los Víctor, como te digo, y me dice, Capitán Machuca, así directamente me dice, Capitán Machuca, cuénteme, mi hijo, ¿cuántos cuerpos tenemos aquí? Me dice. Y asegúrese
de que sea realmente un ser humano el que está en estos cajones. Entonces tuve que ir levantando al lado de la cabeza, porque estaban tapados con una manta, Claro. ¿verdad? La tapa pegado, recostado por los cajones, ¿verdad? Y tenía que ir levantando la manta para ver si era un rostro humano el que estaba ahí, ¿verdad? Y conté, Estela, audiencia, 37 muertos. 37. 37 fallecidos estaban ahí. Después a eso hay que sumarle el teniente coronel mayor en aquel entonces, Miguel Ángel Ramos Alfaro, de caballería, ascendido, ascenso póstumo tuvo el teniente coronel, un destacamento militar en el Chaco lleva su nombre. Él falleció en el área objetivo del escolta, en ese sector, detrás del Ministerio de Defensa, en donde estaba con sus hombres, ¿verdad? Le tomó una esquirla, le tomó la aorta, le desangró. Cuando llegó al Hospital San Jorge, ya llegó sin signo de vida. Entonces hay que sumarle a él y otros dos soldaditos que habían fallecido en lo de Ñata Legal, porque ahí también hubo un enfrentamiento. Claro. Y que fue justamente la mecha que encendió vamos a decir, la operación antes del tiempo previsto, ¿verdad? Claro. Entonces, Fue ahí lo que fue alertó. ¿Cómo? Fue lo que le alertó. Sí, a sí, Stroessner. sí, así es. Le alertó, pero aparentemente mi general Stroessner no entendía, no sabía. No podía no creer. podía creer, porque supuestamente ahí lo que estaban alrededor le decía, él pedía que le hablen al general Rodríguez. Claro, porque el general Rodríguez, para quienes son jóvenes y nos están viendo, era su consuegro, nada Sí, menos. sí, claro que sí. O sea, altísima confianza. Sí, pero el deterioro se dio en el Partido Colorado. Sí. La división se dio entre los tradicionalistas Y los militantes. y los militantes estronistas, como le llamaban, el cuatrinomio, como le llamaban también. Claro. ¿Verdad? Entonces, esa fisura, ese cisma que se dio en el Partido Colorado un 1 de agosto del 87, 87. fue El atraco a la justamente- Junta de Gobierno. Sí, el atraco a la Junta de Gobierno a través de una convención. Sí. Eso fue lo que también disparó un poco la crispación de las relaciones entre ellos. Entre ellos. Nosotros esas cosas ni siquiera nos llegaban, no sabíamos mucho. No era como ahora que vos podés tomar un celular y vas a saber todo lo que Claro, está pasando. a través del Twitter te vas a enterar. Sí, en X vos te vas ya, sin Claro. problema. Pero sin embargo, en aquel entonces no era así, Claro. Estela. Siempre andábamos con la televisión, los medios convencionales, vamos a decir, y también con los teléfonos línea baja. Claro. Y que si no estaba cerca, pues no se recibía ni una noticia. Aparte, como capitán siempre estás trabajando con la tropa, estás en otra cosa, estás en un nivel muy táctico, en donde vos a tu cargo queda totalmente el encuadramiento de los subtenientes, tenientes, los nuevos oficiales, para que puedan ir cumpliendo también ellos sus funciones como comandantes de pelotones, ¿verdad? Entonces estás en eso, en esa tarea. Pero sí, después se comentó tantas cosas, se dijo tantas cosas, y entonces cuando el ¿Esos partido... fallecidos, general, ¿Cómo? eran todos soldados o había civiles también? No te puedo decir eso porque solamente el rostro miraba. Yo en ningún momento, Claro, no veías el ni yo... uniforme. No. Solamente el rostro, levantando, y vine y le di el parte al general Rodríguez. Me esperó él. Entró el general Rodríguez, entraron todos los otros, los demás, empezaron a contar, pero esperó el parte que yo le dé en su momento. Cuando terminé, yo vine y le dije, 37 fallecidos están aquí, mi general. Y se registró eso. Que después, si después no se difundió, ese es otro tema, ¿verdad? Claro. Allá en el San Jorge le teníamos al militar Ramos y también le teníamos a los dos soldaditos que habían fallecido también ahí en la Ñata Legal y se le llevó ahí. ¿Verdad? Y después falleció también un civil que venía cruzando por acá, creo que era francés o algo así, un extranjero. Un extranjero. Y son 41 fallecidos. Así Tiene oficialmente. realmente. Yo les puedo decir que 41 fallecidos estaban ahí, porque leyendo después ya a través del tiempo, con un poco más de detalle, con camaradas de la Marina que habían participado en las acciones en la Policía Nacional, ahí también se le llevó a todos los policías. Estamos hablando de, creo que entre 11, 12 por ahí. Era un oficial superior, creo que 2 subalternos y como 9 suboficiales más o menos, policías, que se le había llevado también a la capilla, porque esa era la orden que recibieron. ¿Cuál es el recuerdo más fuerte que tiene de aquella Ese. gesta? Esa. Verle a esas personas ahí en su féretro, y no es cosa fácil. Claro. Aunque se supone que nosotros estamos preparados para esas cosas. Lo que pasa es que
pensamos que estamos preparados para ciertas circunstancias, creemos que estamos preparados, pero a veces no es tanto así. Cuando la circunstancia te llega de repente, como que te sorprende, como dijiste al principio, te causa el miedo, porque el miedo es natural en el ser humano, es inherente a la persona humana. Aquel que dice, no, si no es que yo voy, mentira, ya pude, pero solo el loco no tiene miedo, como se dice. Algunos dicen, no tiene nada que perder, no. Cuando se ve mal, yo te puedo asegurar que algo va a hacer para evitar que se le dañe, porque tenemos miedo al daño. Esa es la realidad, que algo nos dañe, ya sea físicamente o moralmente también, ¿verdad? La persona delicada de principio corre ese riesgo de ser dañados o dañadas en su moral, ¿verdad? Y eso también a veces es bastante doloroso, ¿verdad? Porque permanece en el tiempo. Hay otras cosas que desaparecen con el tiempo, parece como que cicatriza, pero lo que hace a lo moral, a lo espiritual, yo creo que permanece más tiempo. 35 años de dictadura, 35 años de democracia general. 70. Y yo ya cumplí 69. ¿Qué evaluación hace de estos 35 años de democracia? Usted participó activamente del derrocamiento de la dictadura de Alfredo Stroessner. ¿Y qué no se cumplió de aquella proclama del general Andrés Rodríguez? ¿O qué es lo que usted ve que en este tiempo no se hizo, que a su criterio tenía que haber avanzado? Con respecto a la proclama, la audiencia, uno de los términos de la proclama era la dignificación de las Fuerzas Armadas. Se degradó totalmente. En estos 35 años, las Fuerzas Armadas, como la columna vertebral de la defensa, ha sido totalmente abandonada. ¿Y cómo lo hicieron? Relativamente a través del presupuesto. Y generando esa animadversión entre lo que en el artículo 37 de nuestra Constitución habla, de que se establece la objeción de conciencia, y manipulándola con ese artículo del 129 que habla del servicio militar obligatorio. Y después el que no podía irse porque quería hacer uso, vamos a decir, de ese artículo 37, entonces, cosa que era un derecho constitucional, ¿verdad? Tenía que hacer un trabajo en provecho de la comunidad civil, ¿verdad? Sin embargo, tampoco lo hacen. Y lastimosamente no se pudo controlar eso. Entonces se perdió el presupuesto para la defensa, no se tiene. Es menos del 1% del presupuesto general de gasto de la nación. Menos del 1%. Y hablamos mucho de las prioridades y siempre tocamos salud, educación. Claro que sí, claro que sí. Seguridad interna, básicamente. Lo que hace al orden interno, funcionamiento de las instituciones, que tampoco funcionan. Pero eso no tiene la culpa de la policía. Ese problema es la conducción política. Claro. Después está el orden público, que está a cargo de la policía. Pero la policía, en el artículo 175, se lo pone dependiente del ministro del Interior, el ministro más político que tiene el Poder Ejecutivo, en su naturaleza, ¿verdad? Entonces, eso fue un error. Pero en la práctica maneja el comandante de la policía. Bueno, vamos a dejarla ahí. Yo tengo también mis conceptos. Vamos a dejarla ahí. Está un poco atado. Yo le conocí a muchos comandantes. Yo fui comandante del Ejército. En ese tiempo trabajábamos juntos directamente. Que me disculpe porque le nombro, pero le voy a nombrar al comisario general Federico Acuña. Era comandante. ¿Y qué le hace este señor Rafael Vilisola, ministro del Interior? Cuando ya sale su remoción, vamos a decir, ya es sustituido por otro, a las 3 de la tarde tenía que entregar. En ningún momento él movió nada en contra. Sin embargo, le allana su comandancia a las 2:30 aproximadamente. ¿Y por qué este señor político decidió hacer eso? Porque estaba con el cargo y porque en la Constitución decía que la policía estaba dependiente de él y tenía que decirle todo a su orden. No es tanto así tampoco. Ahora, hay también un elemento fundamental, general. La corrupción de las Fuerzas Armadas es gravísima. La corrupción de general, pero la Fuerza Armada no escapa también a eso. Pero la corrupción hace poco de general. Se le detuvo a un general con el tema del tráfico de armas. Sí, pero vamos, yo le digo a audiencia que con todo respeto expreso, vamos a darle el debido proceso también a los uniformados que se encuentran bajo el régimen de obediencia.
A veces somos Pero no sé, demasiado Pero la prontos. objeción de conciencia general no solamente tiene que ver con no ir al cuartel, tiene que ver justamente con eso también. Un general puede oponerse a la corrupción. El artículo 20 de la ley 1115 del Estatuto del Personal Militar exime al personal militar a entrar dentro de lo que estamos hablando, entre ellos la corrupción. Por ejemplo, exime. Y si lo hace individualmente es responsable. Todos los funcionarios del Estado, sean uniformados o no, en el artículo 106 de la Constitución dice que son responsables personalmente por las transgresiones, faltas o delitos que cometieren en el ejercicio de sus funciones. Entonces, vamos a darle el derecho a la defensa, vamos a darle la presunción de inocencia. ¿Por qué con estos políticos que tenemos hoy en el Parlamento, cuántos están, Estela, cuántos están imputados? Quiere decir que están procesados y están legislando para decirme a mí cómo tengo que comportarme. Totalmente de acuerdo. Y bueno, te das cuenta. Y si a ellos le conseguimos, yo no digo que uso este término, tal vez me esté equivocando un poco, pero si es que somos flexibles con ellos, ¿por qué cuando un uniformado policía o militar bajo el régimen de obediencia, o sea, en actividad, porque si me atacan a mí es diferente, yo estoy retirado y te puedo asegurar que me puedo defender sin ninguna restricción. Dentro de la Constitución Nacional y las leyes, todas las garantías constitucionales y legales, yo voy a utilizar sin que nadie me ponga pero. Pero el que está bajo el régimen de obediencia, el que está en actividad, policía y militar, están restringidos un poco en eso, en cuanto a lo que pueda disponer, ya sea el comandante en jefe en la Fuerza Armada, o ya sea el ministro del Interior o el propio presidente de la República, cuando se trata del comandante de la Policía Nacional y su personal. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué le vamos a presentar? Porque son uniformados, vamos a presentarle ya en servicio activo ahora, vamos a presentar ya como culpable antes ni que se haya abierto un sumario. ¿Por qué hacemos eso con nuestros conciudadanos? Somos todos conciudadanos. De alguna manera, la profesión que hayamos elegido, la profesión uniformada, no quiere decir que dejamos de ser ciudadanos. Primero somos ciudadanos. Y todos deberíamos tener un poco las garantías constitucionales. Mira, el que me conoce y me está viendo sabe que yo habré sido uno de los generales más exigentes que pasó por la Fuerza Armada dentro de lo que hace a mi generación. Te puedo asegurar. ¿Es más corrupta hoy la Fuerza Armada que la época de que la Fuerza Armada no, la Fuerza Armada nunca fue corrupta. ¿No? No, porque la institución no puede ser responsable. No se puede separar un miembro de lo que es la institución. Lo que pasa es que el único recurso pensante, el único recurso pensante que tiene una institución, sea Fuerza Armada, policial o cualquier institución civil, son sus recursos humanos. Y los recursos... ¿Y qué hacemos con los recursos humanos que están podridos? Hay que castigarlo, hay que sacarlo, hay que extirparlo. Están haciendo metástasis. Pero entonces... Metástasis están haciendo en todas las instituciones. Lo que pasa es que nuestra institución no escapa más también a eso. Y entonces que se investigue, que se castigue. Y si es posible que se castigue a todo. Acá tenemos nosotros una persona, y voy a decir, pues yo no temo, que no puede salir del país. Pero nadie le investiga. El señor Horacio Cartes. ¿Cuánto tiempo hace que no sale del país? ¿Por qué no sale? Sale su abogado de Ovelar y dice, es una recomendación mía, Estela, si tu abogado te recomienda a que no pises clorinda, no te va a llamar la atención. Bueno, hasta ahí pues no es el tema, ¿verdad? Pero yo digo que se investigue y que todos seamos iguales ante la ley. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hacemos... si queremos realmente cambiar algo en este país, tenemos que cambiar las personas primero. ¿Vos crees, Estela, cree tu audiencia acaso de que con este proyecto Hambre Cero, con las mismas personas van a llegar a cumplir su propósito? Tal vez sea la mejor intención del señor presidente, tal vez, pero con la misma herramienta no va a lograr nada no va a lograr. Quitándole a lo de Asunción, a lo de Central y al presidente Ayer y los otros. ¿Por qué esa inequidad? Siendo que el presidente es presidente de todos los paraguayos. ¿Por qué con unos sí y con otros no? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a tener algo importante si es que no hacemos algo importante para cambiarlo? Y lo más importante es renovarnos.
Muy bien, con esa idea terminamos este programa esta noche. General Machuca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Estela, yo soy el agradecido y ha sido un honor estar contigo acá y mi respeto siempre a tu audiencia. Muy bien, de esta manera despedimos nuestro programa. Nos volvemos a encontrar el próximo martes.